Dios los bendice, muy buenos días a todos. Mis hermanos ya me conocen. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es David y es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a tocar un tema un poco delicado. Mis hermanitos ya han sido partícipes del testimonio. Voy a regalar un testimonio, dar el testimonio de mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo creo que a lo mejor muchos dirán, pero ¿qué puede hacer Dios en tu vida? Pues te ves bien, no te ves mal. Y yo muchas veces les comparto, es que hoy ya me baño, hoy ya me peino, hoy ya me corto el cabello, hoy ya boleo mis zapatos, ¿sí? Pero antes, esta fue mi vida. Esta fue mi vida durante muchos años. Yo te puedo compartir que gran parte de mi vida fue adentro de los anexos. Mi vida fue ser interno por muchos años. Yo tuve contacto con el alcohol. Yo soy el quinto hijo de mis padres, soy el menor. Soy el único que tuve problemas con el alcohol y con las adicciones. Yo empecé a beber a los 9 años. Fue mi primer contacto con el alcohol. En un 1 de enero yo me acuerdo que todos se habían ido a dormir y yo me levanté temprano y vi botellas de sidra y se me ocurrió beberme unos vasos de sidra. Y por primera vez sentí esa sensación que me daba el alcohol, que me despegaba un poco de mí mismo y sentir unas sensaciones raras en mi cuerpo. Yo no volví a consumir hasta los 13 años, pero fui consumiendo más, a tal grado que cuando yo tenía 18 años, yo ya consumía por semanas. Yo ya me quedaba fuera de casa. Era muy desagradable amanecer y despertar con los estragos del alcohol. Entonces, pues, para no sentir, pues yo tenía que seguir consumiendo, ¿sí? Como vulgarmente le decíamos, me tenía que curar. Y seguía yo bebiendo. Yo conozco Alcohólicos Anónimos a través de un anexo, porque yo intenté quitarme la vida a los 18 años. Intenté quitarme la vida por algo que quiero comentarles que no es nada agradable, porque agredí a mi madre en estado de ebriedad. Y ese sentimiento me hizo sentir la persona más miserable en este planeta, que intenté por primera vez anexarme. Fue en 1988 cuando yo toco por primera vez un centro de rehabilitación. Sí, ya en un estado nada agradable, ya hacía yo tonterías, ya no era ya grata mi manera de beber, nunca lo fue, pero cada vez había sido peor. Pasaron los años, terminé ese centro de rehabilitación. La realidad es de que yo no entendí ni siquiera qué era lo que yo estaba haciendo dentro de ese centro de rehabilitación. Yo nunca lo entendí, yo simplemente terminé un proceso y salí de ahí y yo dije, ya entendí, lo que se trata es de no beber, bueno, y de no drogarme, está bien, pues ya no lo voy a hacer. Lo triste es que a los 3 meses estaba yo exactamente igual que cuando yo había ingresado por primera vez a ese centro de rehabilitación. Mi estado de alcoholismo y de consumo de drogas empezó a ser cada vez más fatal, a tal grado que yo ya bebía por meses y me drogaba por meses enteros y me quedaba yo tirado en la calle. Llegaron muchas veces, yo recuerdo que mi madre me levantaba de la calle y alguien me movía y yo levantaba el rostro y veía el rostro, levantaba mi cara y veía el rostro de mi madre con una cara de tristeza de ver en qué se había convertido su hijo. Me levantaba y luego a los mismos muchachos que estaban ahí consumiendo conmigo les decía,
llévenlo a mi casa, ¿no? Llévenlo, yo les pago, pero llévenlo. Y me llevaban a la casa nuevamente, ahí estaba un rato, otro rato, y otra vez me volvía yo a salir. Y así se convirtió mi vida. Llegó el momento, yo tuve que atravesar más de 20 y tantos anexos. Un número, la verdad, muy vergonzoso, pero es real. Yo perdí la cuenta del número de anexos que había yo cruzado. Yo me quedé hasta el número 20, pero ingresé más veces. Muchas veces llegué intoxicado y salí exactamente igual intoxicado, y por eso llegaba yo a perder las cuentas, porque habían grupos donde ya no me querían. Y así como yo llegaba, me tenían una semana, pero como veían que no me quería yo componer, me abrían la puerta y me volvía yo a salir. Habían centros de rehabilitación que ya no querían saber nada de mí. Iba mi familia y tocaba la puerta, oiga, vengo a traer un interno, y yo en mi locura alcanzaba yo a escuchar que le decían, ¿cómo se llama su interno? No, pues se llama David. ¿David qué? David Caracheo. ¿Sabe qué? No. Tenemos la indicación de ya no recibir a su hijo. ¿Por qué? Porque él no quiere. Él no quiere. Él quiere morirse. Déjelo que se vaya. Enfermé de pancreatitis cetílica aguda y después crónica. Me dio pancreatitis. Los últimos 2 años que yo consumí ya fue alcohol de farmacia y consumía cualquier droga para anestesiarme. Pero para esto yo era ya padre de familia, ya tenía yo un hijo. Pero aún así, ni el ver nacer mi hijo, ni el verlo crecer, ni ver a mi esposa que estaba en la casa fue suficiente para dejar de beber. Entraba yo a centros de rehabilitación de aquellos años porque antes de la entrada de derechos humanos los grupos eran diferentes, el trato era otro. Y yo recuerdo que entré a un centro de rehabilitación muy fuerte allá en la Ciudad de México, de un trato muy desagradable, que cuando yo salí de ese grupo dije, no vuelvo a beber, yo no vuelvo a pasar la pesadilla que yo pasé en ese centro de rehabilitación. Yo no quiero volverlo a pasar. Entonces lo que hice fue quitarme esa ropa, porque dentro del centro de rehabilitación había un olor feo, desagradable, y el olor del grupo se quedó impregnado en mi ropa. Entonces yo salí de ese grupo y esa ropa la guardé en una bolsa donde la tintorería te entrega tu ropa. La colgué, la puse en mi cuarto, la sellé, y todas las mañanas me levantaba y olía la ropa para recordar de dónde venía. Lo triste es que pasaron semanas y no fue suficiente. Estaba de regreso en el mismo lugar de donde yo decía, no quiero regresar. Así fue mi vida muchos años. Pasé delirios, pasé ataques, convulsiones. No era ya suficiente. Más de 15 veces me hospitalizaron y no fue suficiente. Yo entraba a un centro de rehabilitación y yo les puedo decir que dentro de mi corazón había el deseo de dejar de beber y de drogarme. Sí existía ese deseo. Yo escuchaba a la gente que se subía y decía, compañeros, ¿cómo están? Yo tengo 4 años, y yo allá sentado decía, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo quiero saber cómo llegaste a esos 4 años o 3 años si yo no puedo estar bien un par de semanas. Ya he estado ya he estado al filo de la muerte y no he podido dejar de beber. Una ocasión entré por pancreatitis, fueron todas mis, estar internado en el hospital estuve hospitalizado aproximadamente 1 mes a la semana, o sea, se desinflamó el páncreas y me operan después de 1 mes, 1 semana. Después de la operación yo salgo, todavía no me quitaban los puntos y estaba yo bebiendo otra vez. Yo llegué a un centro de rehabilitación porque mi familia me agarró de donde me encontró y me fue a internar. Y yo ahí en el centro de rehabilitación, cuando yo empecé a entrar en razón todavía con la venda,
la venda estaba manchada de sangre. Yo decía, Señor, Dios, si tú existes, ¿por qué no me llevaste ya? Si mi hijo no fue capaz, mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi trabajo, nadie fue capaz para que yo pudiera dejar de beber. Yo soy incapaz, yo ya no puedo seguir. Le clamé a Dios que me llevara de este mundo, porque era imposible tener una vida así. La vida del adicto es muy sufrida. Comía de la calle, yo salía, muchas veces me hice del baño los pantalones y quedaba yo tirado en las calles. Y yo me acuerdo que me levantaba temprano y veía a ver dónde había desperdicio de los mercados. En la taquería del mercado iba yo a agarrar la comida, y si alguien se apiadaba de mí, le decía al taquero, dele 2 tacos, dele un elote. Y eso era lo que comía. Ya en un estado de sufrimiento, mi madre decía, ya no, hijo, ya no puedo más. Tus hermanos ya no quieren ayudarme, ya nadie quiere hacerse cargo de ti. Yo le he pedido a Dios que mejor te lleve, porque me duele mucho ver cómo sufres. El dolor de un padre hacia un adicto es muy fuerte. Se sufre mucho como adicto, pero el adicto está anestesiado. Y el sufrimiento de un padre hacia un hijo no hay anestesia. Yo veía el sufrimiento de mi madre, pero muchas veces mi propia madre me tuvo que echar alcohol de 96 en un vaso para beber y quitarme los delirios que yo traía o los ataques que yo traía. Fue una vida muy triste, muy triste. Yo llegué a ese grupo después de la operación y yo recuerdo que le decía, Señor, si tú existes, llévame de aquí. Y hubo una palabra, hubo un sentimiento en mi corazón. No te voy a decir que Dios me habló, porque ya Dios habló. Y todo lo que Dios habló está aquí escrito. Pero tuve ese sentimiento que decía, no, no te voy a llevar. Voy a hacer algo en ti donde tú vas a ir y le vas a decir a otros lo que yo hice contigo. 10 años posteriores conocí a Dios. Ya me habían hablado de Él, pero 10 años posteriores. En un centro de rehabilitación entré y se presentó un pastor. Ahí pude entender, ahí me llegó la lucecita, que Dios tenía un plan para mi vida. Ese día yo entendí, hermano, que el día que yo entré a un centro de rehabilitación, y se los comparto seguido aquí a mis hermanos, el día que yo entré a un centro de rehabilitación, lo decía ahorita el hermano que compartía la alabanza, Dios nos escoge de lo más menospreciado. Dios pone su mirada, dice Isaías 61:1. Dios, el Espíritu de Jehová, ese lo escribió el profeta Isaías. 700 años posteriores, Jesucristo lee ese papiro y dice, Jehová me ha ungido para darle sanidad al enfermo, al quebrantado de corazón, para vendar tus heridas, para curarte. Ese día que tú entraste al centro de rehabilitación, ese día que Dios planeó un encuentro tú con Él, ese mismo día hubo alguien que entró al reclusorio, hubo alguien que entró a un hospital, hubo alguien que murió a consecuencia de las drogas. Sin embargo, Dios puso el corazón en ti, te eligió desde antes que tú nacieras. Fui creciendo, brincándome un poco, saltándome un poco esta parte de lo que Dios hizo en mí. Ya para entonces yo, ya siendo padre, dice la Biblia que por el árbol se conoce al fruto. Ya habían pasado muchos años, mi hijo ya no era un bebé, ya no era un niño que me iba a visitar a los anexos cuando mi madre lo llevaba, porque llegó el momento en que ya nadie me visitaba en los centros de rehabilitación. Ya nadie.
y ya terminaba mis procesos, me abrían la puerta y yo me tenía que salir porque nadie me iba a ver. Y yo recuerdo que fue pasando el tiempo y tuve que descubrir que mi hijo consumía también drogas. Ya estando en recuperación, ya estando yo bien, ya en los caminos de Dios, me doy cuenta que mi hijo también consumía drogas. Y fue un dolor muy fuerte en mi vida. Yo recuerdo que yo me acercaba, iba a ver a mi hijo y le decía: hijo, no te drogues, no bebas. Y una de sus respuestas fue: como tú ya la viviste, ahora vienes a decirme que no beba. Ahora vienes a decirme que no me alcoholice, que no me drogue. Fue una contestación y pude sentir el dolor que mi madre tenía cuando ella iba y me sacaba de los lugares donde yo bebía. Cuando me recogía de la calle pude sentir ese dolor que se carga como padre. Mi hijo dice un dicho del mundo, que el alumno supera al maestro. Yo tuve la oportunidad de atravesar más de 20 anexos. Mi hijo atravesó 3 centros de rehabilitación. Entró al reclusorio, al tutelar. Ya en recuperación, yo estando limpio y en los caminos de Dios. Una ocasión fui a visitarlo y lo vi en su casa con muchos amigos y le decía: oye, hijo, no vivas esa vida que traes el día de hoy, por favor. Dios hizo un milagro en su vida y salió del reclusorio. Sale del reclusorio en un tiempo que a lo mejor no era el indicado, pero Dios se manifiesta. Le daban 12 años y salió en 8 meses. Cuando él sale, al poco tiempo lo matan. Le impactan 5 balazos de una 9 milímetros en el estómago y 1 en el brazo. Cuando a mí me hablan y me dicen: David, ven a ver a tu hijo porque lo acaban de balacear. Yo iba de Pachuca, México, y le iba clamando a Dios y le decía: no, Señor, aún no, dale la oportunidad a mi hijo. No, mi hijo se fue. Entrar al hospital y ver a tu hijo tendido, yo me acuerdo que fue tanto el dolor que yo lo saqué del ataúd y lo abrazaba a mí y le decía: Padre, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que ir? No hay dolor más grande en el corazón de un padre el ver cómo se hunde el hijo, cómo se hunde el esposo en el abismo de las drogas y no poder hacer absolutamente nada, llevar a enterrar a mi hijo y quedarme ahí pegado y decirle: Padre eterno, yo no te reclamo nada, solo dame fuerzas para poder saber por qué pasó esto. Dios obró misericordia en mí. Hoy vengo a darte testimonio. Yo no soy muy claro todavía en las cosas que yo tuve que hacer. Prostituirme por las drogas, delinquir, señalar, golpear, lastimar y todo lo que hice. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida. Tocó mi corazón, me sacó de la miseria de donde yo estaba. El poder de la cruz, el poder de la sangre de la cruz de Dios derramada en ese madero, tomarla y hacerla mía y decir: soy libre. El poderoso de Israel me ha hecho libre. De Él es la batalla, no es mía. ¿Por qué nunca dejé de beber? Porque quise dejar de beber con mis propias fuerzas. Con programa de hombre, nunca quise tomar la cruz de Dios y el poder de Dios para mi vida.
Nunca quise entender que Dios me había elegido a mí para sanar. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios hoy los ha tomado y le ha puesto a su corazón palabra, y es solamente tú que necesitas creer. Mi madre nunca terminó de orar hasta el día de hoy. La oración de una madre es poderosa, poderosa. Nunca terminó y me dijo: hijo, cada vez que yo así te vea, yo voy a hacer oración por ti y yo te voy a llevar a internar. Mi madre me internó todo ese tiempo. Hace 8 años senté a mi madre en una iglesia donde llegué a compartir la palabra de Dios y le dije: madre, aquí está lo que Dios hizo, lo que tus oraciones hicieron. Aquí está ese que no daban un peso por él allá tirado en la calle. Aquí está ese que se quedaba ahí, a ti te daba la mejor vergüenza levantarme hecho del baño, tragando de la calle cosas tiradas. Aquí estoy a glorificar el nombre de Dios, porque me sacó de lo más vil y de lo más despreciado, así como Dios lo está haciendo con ustedes. Así como Dios me dio esa oportunidad, tú la tienes, solo necesitas creerla. Madres, esposas, así como Dios obró en mi vida, en la vida de mi madre, va a obrar en la vida de ustedes. Solo Dios pide: cree en mi palabra, cree en mi palabra. Todos creemos en Dios, pero pocos creen en su palabra. Yo quiero darle gracias a Dios que me permite estar aquí, porque yo me he dedicado a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que va a hacer en la de ustedes, que no lo dudo. Gracias al pastor, a todos los que me invitaron, a los hermanitos que los viernes me escuchan y estoy aquí compartiendo con ellos la palabra de Dios. Por favor, no paren de clamarle al Señor. El Señor no acorta su mano para brindarles la ayuda que ustedes necesitan. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Solamente Dios puede hacer una obra en el corazón del hombre. Solamente Dios puede. Por la gracia y por la misericordia de Dios es que podemos pararnos acá, dar testimonio y hablar de lo que el Señor, no nosotros, sino que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Cuántos años, David? ¿Cuántos años en el Señor? 14 años. 14 años. Bien. ¿Cuántos años? 13 años en el Señor. Dando testimonio de que solamente Él puede cambiar el corazón del hombre. El programa, hermanos, no es algo hipotético, una teoría, a lo mejor sí o a lo mejor no. No. El programa es algo comprobado. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Está comprobado a través de los siglos que solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Ya perdí la cuenta, pero 99, 24 años ya libre de adicciones, por la gracia y la misericordia de Dios.